Hola Rodri, yo no te escucho, no sé si estás con el micrófono prendido. Hola, profe, le figura el micrófono apagado. Yo no lo estaría escuchando. No está activo su micrófono, eso me aparece a mí. Hola, hola. ¿Ahora me ¿Ahora sí? escuchan? Sí, ahora sí, profe. Bueno, ahora sí. Bueno, te voy a tener que usar este aparato medio raro para comunicarme con ustedes. Eh, ¿Me escuchan bien, no? Sí, Rodri, se Sí, escucha profe, bien. perfecto. Perfecto. Bueno, la idea es acompañarlos en el práctico. Esto es una materia muy linda, psicopatología, y tiene la particularidad de plantear cuestiones teóricas, prácticas, y que a su vez también supone, bueno, un buen manejo del psicoanálisis, ¿no? Y bueno, ustedes vienen a hacer un recorrido con Fernando. La idea es que a partir de la incorporación de los prácticos,
el- la id- nosotros podamos trabajar muy minuciosamente sobre algún texto. Yo me incorporo que en un trayecto ya de medio año de recorrido, voy a tratar de recuperar lo más que pueda todo lo que han venido trabajando y me voy a focalizar en textos como para construir junto a ustedes una lógica de lectura del texto. No vamos a poder ver todos los textos, menos con medio año, pero si ustedes tienen la lógica de lectura, si ustedes tienen la manera de cómo podemos abordar esos textos, me parece que le va a ser de mucha utilidad para, para preparar la materia, pensando en dos cosas, más que nada en la dimensión práctica, que es la que yo voy a tratar de acompañarlos con más insistencia, de que puedan resolver la instancia que viene del parcial, sé que ya tuvieron una, y también después estar preparados para la materia y rendir el final. El formato, bueno, para los que puedan estar los martes, va a ser así y prefiero que sea en lo posible dialogado, que ustedes me pregunten, que podamos revisar alguna que otra cuestión. Yo voy a ir anunciando siempre los textos que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, hoy ya le anuncio el del martes que viene, las nuevas puntualizaciones sobre neuropsicosis de defensa. Y hoy vamos a trabajar sobre el psicoanálisis silvestre. Y así ustedes más o menos procuran tener el texto, haberle pegado alguna leída y pueden participar. Y van a estar grabadas para que la puedan recuperar después los compañeros que no pudieron estar ahora y los compañeros que, y ustedes también cuando tengan que preparar el final, digan, bueno, sobre esta unidad entra este texto, lo dio en un práctico, bueno, voy a buscar las ideas fundamentales. ¿Me van siguiendo hasta ahí, no? Profe, perdón, yo me perdí con lo más básico. Me perdí, pero no sé si se me cortaba a mí o qué. Esto sería, ¿se van a trabajar los textos que están en las unidades de psicopatología? ¿O son Exacto. otros textos que van a estar? No, Ok. no vamos a agregar. Si hubiéramos tenido el recorrido de todo un año, ahí sí podemos agregar textos suplementarios, o lo que yo por ahí les voy a ir tirando son ciertas sugerencias, algunas no tanto teóricas, sino más bien de cómo lo pueden enlazar con alguna película, con alguna obra literaria, cuestiones que la puedan pensar prácticamente, ¿no? Vamos a hacer honor a la idea de práctico. Bueno, yo traje para compartir el texto sobre el psicoanálisis silvestre. Traje como una presentación para no hacerlas en el formato PowerPoint, la hice en PDF. La vamos a ir viendo, yo las voy a ir comentando, vamos a ir haciendo un recorrido de este texto que tiene 9 páginas, de los libros verdes de Amorortu. Si ustedes ven los textos que son más, hay dos traducciones, de Lope Ballesteros, que es bellísima porque tiene un gran estilo, y Lope Ballesteros era un gran literato. Freud lo conoce y pide que le enseñe el castellano para poder leer el Quijote de Cervantes Saavedra en su lengua original. Fíjense en la magnitud del genio de Freud de querer aprender castellano para leer una obra y disfrutarla en su lengua original. Y a su vez es la única traducción que tiene el reconocimiento de Freud, que Freud le pide algunos textos y le recomienda a López Ballesteros. ¿Cuál es el problema de la traducción de López Ballesteros? Es que son textos muy bellos literarios, pero él no es psicoanalista. Entonces se pierde en algunos aspectos técnicos. Por ejemplo, el error más común es
que cuando habla de pulsión, habla de instinto. Y nosotros, ustedes lo habrán visto con profundidad en psicoanálisis, justamente en Pulsión y su destino, Freud lo que trata es de separar, de dividir lo que es el instinto de la pulsión. Bueno, en esta edición que es más técnica de Amorortu, Amorortu es el editor. El que hace la traducción al castellano se llama Jaime Echeverry. Pobre tipo, no tradujo más de 24 tomos maravillosos de la obra de Strachey, que la edita en inglés, y aparece solamente en las primeras páginas y después nadie dice la traducción de Echeverry. Y también lo que tiene estos textos es que trae una serie de anotaciones muy puntuales y trae uno o dos, en algunos casos 3 párrafos de James Strachey, que es el que realiza la edición crítica de las obras, y siempre nos da 2 o 3 líneas de lecturas muy valiosas. Entonces, ¿por dónde empiezo a leer un texto de Freud? Bueno, lean la introducción de Strachey. Son 2, 3 párrafos que le va a dar una línea de lectura muy precisa. Por ejemplo, lo vamos a leer en este texto. El tema esencial de este artículo, publicado en diciembre de 1910, siempre Strachey da las coordenadas de en qué momento fue escrito el texto. Es una conferencia pronunciada 6 años antes, o sea, 1910 fue escrita, Freud ya tiene armada esta conferencia, esta idea, esta presentación 6 años antes, más o menos hacia 1905, a la altura de 3 ensayos. Aparte de ello, el trabajo de Freud se interesa por contener una de las raras alusiones de Freud en esa época de su labor a las neurosis actuales. Y la insistencia por el distingo importante entre neurosis de angustia y la histeria de angustia. Esto va a aparecer en el texto. Es un texto que tiene características psicopatológicas porque va a ser una decisión muy fina, que ya la vamos a criticar un poco como aparece en el texto, pero una distinción muy fina entre lo que es la neurosis de la angustia y la histeria de angustia, que son 2 categorías clínicas que Freud va a usar. Ya vamos a entrar en eso, no se preocupen. Bueno, voy a tratar de presentar el PowerPoint, si no me olvide, una ventana, exacto, acá. Si lo pueden ver, me dicen, ¿lo ven? Sí, profe, ahora sí. Ahora Bueno, interrúmpanme cuando crean necesario. La idea no es hacer un monólogo, sino que ustedes puedan aprovecharse de este práctico lo mejor que puedan, ¿no? Y tomar nota, y que si yo logro más o menos esta hora y 10, no tengo idea de hacer práctico muy largo, si yo logro motivarlos a ustedes a que muevan el culo y vayan a leer el texto, objetivo cumplido. Fernando tendrá con la materia la responsabilidad de ir enlazando conceptualmente, de ir dándole la coherencia y la idea de unidad. Lo mío es mucho más discreto. Yo pico y pala con un texto y que ustedes puedan aprovechar un texto, una lógica de lectura para que ustedes puedan después decir cómo tengo que estudiar esto, y para el final pueden bien arrancar con alguno de los textos que trabajamos en el práctico, si es que a ustedes lo engancha, digamos. Bueno, dijimos, vamos a trabajar sobre psicoanálisis silvestre, de 1910. Bueno, presenta un caso, Freud ahí,
que dice que se le presentó en el consultorio una mujer de mediana edad que se quejaba de estados de angustia. Freud siempre tiene la característica de construir la historia del padecimiento con no muchos datos. Yo los aíslo para que ustedes también sepan, cuando Freud presenta un caso, de cómo tienen que aislar aquellos datos que son pertinentes. A mí me ha tocado presentar en varios casos o escuchar de varias presentaciones de casos un montón de cosas y por ahí se van en mucho detalle, hacen toda una historia, que fue, que vine. No, hay que dar cuenta en los casos de los datos esenciales. Una mujer mediana edad que padece de estado de angustia, alrededor de 45 años, bien conservada y que no daba por concluida su feminidad. Este dato es importantísimo para después poder entender cómo esto impacta en lo que ella se queja, que es la creación de estos estados de angustia. Es importante la idea de caso. El caso en el psicoanálisis es presentar una viñeta, una particularidad, una serie de situaciones de un análisis en curso que son aislados, no tenemos el análisis completo, sino que es aislado, y cuando se presenta el caso tiene un motivo pedagógico, es decir, siempre que Freud, que Lacan, que cualquier analista, que cualquier autor, o cuando ustedes vayan a congresos de ateo, de psicogerontología, dicen que algún colega presenta un caso, el caso es como un vehículo en el cual se quiere transmitir ideas teóricas, ¿no? Bueno, sigamos un poquito. Algunos elementos del caso. Yo lo dividí en 3 puntos. Una mujer de 45 años, que no daba por concluida su feminidad, se quejaba de padecer estados de angustia. A diferencia de la angustia pasajera o a un momento, el estado supone una permanencia. Se había situado la angustia de alguna manera. ¿Qué característica tienen estos estados de angustia? Que habían surgido a consecuencia de un hecho puntual, la separación del marido. Y una particularidad, que esos estados de angustia se habían hecho considerablemente más intensos a partir de la consulta a un joven médico que le había explicado que la causa de su angustia era su necesidad de satisfacer sexualmente, su líbido, ¿no? Digamos, a partir de esta intervención salvaje, silvestre, de ahí el título del texto, Freud va a empezar a abordar lo que son las intervenciones de alguna manera fuera del dispositivo de análisis, fuera de transferencia. A partir de esta intervención, en vez de arreglarla, el joven médico la desarregló del todo, ¿no? Venía mal, venía media cascoteada, y a partir del encuentro y de lo que le dice, y esto no es menor, lo que le dice este joven médico, la intervención, el campo de la incidencia, la clínica, ¿qué es? ¿Qué es la clínica? La clínica podemos circunscribirla a una sola palabra: incidencia. Alguien con un padecer, yo con la clínica busco incidir sobre ese padecimiento. Sería verdaderamente una clínica que va en dirección de la cura si la incidencia alivia o aligera ese padecimiento. Si lo vuelve a hacer más intenso, quiere decir que la intervención fue una intervención salvaje, una intervención silvestre. Bueno,
¿Cuáles son, porque nos vamos a detener sobre eso, las soluciones brindadas por el joven médico? Dice, tiene 3 opciones. Se reconcilia con su marido, tiene un amante o se satisface por sí mismo, la masturbación. Esta intervención del médico que tan rápido deja caer, que interpreta y rápidamente direcciona, ya vamos a dividir lo que es la interpretación y qué sentido tiene la interpretación. Sobre todo con respecto al síntoma, hay una advertencia que hace Lacan, que yo la quiero compartir con ustedes, es que Lacan dice, con respecto al síntoma, sobre todo en los neuróticos, se comporta como un pececito voraz. Si uno interpreta mucho el síntoma, lo llena de significado, el síntoma va, como el pececito voraz, va a comer significado y va a reproducir significado, por lo cual va a ser cada vez más grande la acción sintomática. Entonces la interpretación tiene sentido en transferencia siempre y cuando sepa cómo comunicarse, ya lo vamos a ver más adelante. Freud llega rápidamente a una conclusión que la opinión, que lo que le dice este médico, cierra toda esperanza de curación, sino más bien todo lo contrario. Porque primero ella no tenía intenciones de reanudar la vida matrimonial, tampoco tenía la intención de tener un amante y tampoco quería satisfacerse por sí misma. Porque estas opciones eran contradictorias con su moral y la religiosidad. Esto que decimos que es el corazón del conflicto, 2 emociones opuestas. ¿Se acuerdan del psicoanálisis? Cuando habla del conflicto, que es el choque entre 2 emociones, hay una que es del representar erótico y otra que es del representar ético y moral. Para que haya conflicto tiene que haber 2 emociones que sean opuestas, contrapuestas. ¿Se entiende? ¿Hasta acá me van siguiendo? Bueno, porque esto es medio raro, uno ni siquiera, si yo sigo viendo la PowerPoint, no las veo a ustedes, así que bueno, yo voy a seguir con el caso, y vamos a seguir con lo que venimos diciendo. Otra referencia que toma Freud es que ella no llega sola al consultorio, viene con una amiga. Entonces Freud rápidamente toma el parecer de la amiga. Primero es muy gracioso la descripción que Freud hace a ojo, bastante superficial de la amiga. Dice, una amiga más centrada en años, desmedrada, de apariencia enfermiza. Es decir, la amiga viene un poco peor que ella. Por suerte la amiga sabe a quién recurrir y justamente porque el joven médico le dice que esto lo tomó de la teoría freudiana, entonces dice, bueno, vamos y lo consultamos al autor propiamente dicho. Y a su vez también la amiga que saca conclusiones que no provienen del campo del psicoanálisis, sí provienen del sentido común. Esta cuestión de que por ahí tenemos lo que provenimos de un campo teórico muy fuerte, como el psicoanalítico, como las ciencias sociales, que por ahí vamos a la interpretación con algo muy cargado. Y a veces la interpretación del sentido común tiene tiene un detalle clínico mucho más maravilloso que la que es hecha desde una posición epistemológica muy fundamentada, ¿no? Justamente porque se aleja del sentido común. ¿Qué quiero decir con esto? Que sentido común y saber de una disciplina no tienen que ser necesariamente contradictorios. Bueno, la amiga que tiene bastante criterio, que Freud la describe
como aquella que viene preocupada por su amiga y un poco como la que la sostiene en esta necesidad de recurrir a la cura psicoanalítica. Esto es muy importante para que ustedes lo puedan pensar como acompañante terapéutico y como psicogerontólogo. En el acto analítico, como tal, como Freud lo entiende, está el analista y el analizante, pero alrededor de él intervienen mucho más. Por ejemplo, interviene el acompañante terapéutico, interviene el psicogerontólogo, intervienen las otras disciplinas. ¿Se entiende esto de que cómo es que entra un acompañante terapéutico en esta transferencia propia del análisis? Si bien ustedes no van a hacer análisis propiamente, van a pensar el acompañamiento terapéutico y la psicogerontología a partir de la situación analítica, de la cual también van a formar parte, ¿no? La amiga descree del diagnóstico del joven médico. Si bien el diagnóstico del joven médico se fundamenta en los descubrimientos científicos freudianos, la amiga que no le cree acertado o una aplicación acertada del médico lleva directamente a la amiga a consultar con Freud a la fuente. Y tiene una razón muy clara para desconfiar. Perdón por los errores de tipeo que hay en la presentación. Porque ella misma perdió a su marido, ella es viuda, y sin embargo no enfermó como la amiga, ¿no? Es decir, pasó por una situación semejante, sin embargo, no tiene el mismo síntoma. Entonces aquí hay otra cuestión en juego. Y aparece en la página 221, 222, una frase que si bien Freud no nombra, yo quiero que ustedes descubran qué concepto importante subyace acá, un concepto que ustedes no hace mucho lo han trabajado en, en el práctico, que viene a partir de este párrafo que yo se los voy a leer y que quiero que ustedes resuelvan de qué concepto está detrás de esto. Una experiencia de muchos años me ha enseñado, dice Freud, cómo podría habérsele enseñado a cualquier otro a no dar por verdadero, sin más, todo cuanto los pacientes, en particular los neuróticos, refieren acerca de su médico. En cualquier variedad de tratamiento, el médico de enfermos nerviosos no solo deviene fácilmente el objeto al que apuntan múltiples emociones hostiles del paciente. Muchas veces tiene que resignarse también a asumir por una suerte de proyección la responsabilidad de los secretos deseos reprimidos de los neuróticos. Este fragmento en el cual Freud está hablando en persona, acá ya no está hablando del caso, sino que está hablando de lo teórico. ¿A qué concepto importante refiere Freud? A ver quién se anima a decir. Sí, Mila. No ¿O estoy alguno? segura, pero La transferencia, transferencia, sí. Muy bien, Camila. Muy bien. Con seguridad diría Cacho Fontana y Nodol pregunta. Eh, Está hablando claramente de la transferencia. A todo lo que dijo Fernando el viernes, yo escuché la clase de Fernando, y a todo lo que dijo Fernando el viernes, a ustedes les tiene que también quedar claro algo que lo vamos a trabajar acá en este práctico y que yo me considero satisfecho si les queda claro esto. ¿Qué es lo que se transfiere? Muchas veces dice se transfiere sentimiento, el vínculo, el amor. ¿Qué es lo que se transfiere? Según el caso Dora, del que Fernando habló,
y que tal vez vamos a un fragmento del texto, por un caso muy largo, a trabajarlo acá en el práctico, sobre todo con la definición de transferencia, lo que se transfiere son dos cosas y nada más que esas dos cosas: mociones pulsionales y fantasías. Las mociones pulsionales, estos elementos hostiles, transferencia negativa, se proyecta los sentimientos hostiles de odio, de rechazo, de resistencia, o de las mociones pulsionales de sentimientos tiernos, de amor, enamoramiento, fascinación. A veces no se da el enamoramiento en el sentido como pareja, o de un chico que le gusta a una chica o lo que fuere, sino que se da el enamoramiento en el sentido de una fascinación. Yo me acuerdo cuando iba al analista, que a mí me pareció un tipo este, bastante común, inteligente, pero bastante común. En la sala de espera, me acuerdo haber escuchado una vez un comentario que decía: ay, yo creo que es la persona más inteligente del mundo, sabe todo, leyó todo, es la persona más inteligente. Y a mí me parecía que era un tipo común, con mucho sentido común, muy interesante, muy buen analista, pero no, no me parece. Por mi lado, la transferencia, yo viajaba a La Plata a hacer análisis. Y la transferencia a mí me entró por otro lado. Llegaba tarde. Entonces, por la resistencia. Entonces, siempre lo que está en juego en la relación transferencial son mociones pulsionales de las dos vertientes, del amor y del odio, que si se dan cuenta son propias de la ambivalencia, de la conflictiva edípica. Y ahí está esta otra cuestión que Freud dice, esta suerte de proyección. ¿Qué se proyecta? La conflictiva edípica. ¿Cuáles son los deseos reprimidos de los neuróticos? Justamente los que responden a la conflictiva edípica, amor y odio. Bueno, seguimos, pero quería que a esto lo agarren con el fibrón más chillón que tengan, pero Freud está hablando de la transferencia. Pregunta de final que voy a hacer a partir de ahora es sobre la iniciación, sobre el psicoanálisis silvestre. Freud habla de la transferencia. Y si ustedes estuvieran atentos a esta clase, van a poder responderlo. Sí, habla. Más adelante lo va a nombrar, pero está hablando. Esto quiero para que ustedes vean esta cuestión de que Freud, cuando va anunciando alguna cosa, ya tiene resuelta, aunque más adelante va a escribir sobre eso, pero ya está entendiendo algunas cuestiones teóricas que más adelante va a desarrollar. Vamos a seguir un poquito más. Sí. Sí. Usted dijo que, bueno, en el caso Dora hay dos cuestiones, ¿no? Que es lo que se transfiere, que uno son las mociones pulsionales, ya sean positivas o negativas, y el otro es la proyección, o yo escribí mal. No. La transferencia, en el caso Dora, Freud hace todo un análisis de qué es lo que transfiere Dora y cómo él actuó y no pudo advertir el fenómeno transferencial en Dora, y bueno, después lo vamos a trabajar mejor. Lo que yo digo es que en toda transferencia lo que se transfiere son dos cosas: mociones pulsionales y fantasías. Ahí está, perfecto, gracias. Y estas dos cosas tienen una particularidad: son inconscientes. Por eso la transferencia como fenómeno se da solo en el análisis. Freud dice, la transferencia es un fenómeno que está en todas las relaciones humanas, en una amistad, en esto cuando Fernando le dijo, van a tener un práctico, es con Rodrigo. Bueno, ustedes medianamente me conocen, alguna dirá, sí, ese Petillo Sorete es más malvado, de toda la Wader lo odio, pero bueno,
voy a tener que ir a clase con él, y otra dirá, no, es un divino, yo tengo una buena experiencia con él, qué sé yo. En todas las relaciones humanas hay transferencia, algo de uno pasa a otro. Ahora, hablando específicamente de la transferencia analítica, es un fenómeno que solo se da en análisis. Si está dada la situación analítica puesta en juego, ¿se entiende? Ustedes van a verificar la transferencia en un acompañamiento terapéutico, en una intervención de psicogerontología, pero porque van a poner en juego una situación analítica. Y van a entender ahí, técnicamente, a la transferencia freudiana, ¿sí? Se entiende que lo que se transfiere son mociones pulsionales y fantasías. ¿Se entiende? Ya le vamos a dar una vuelta más para que... ¿Pero me entendieron hasta Sí, sí, se acá? entiende igualmente. Sí, profe, se Gracias. entiende. Bueno, me alegro. Sí, se entiende. Sigamos un poquito más. Eh, ¿Qué crítica le hace Freud al joven médico? Va a criticar básicamente desde lo teórico tres cosas, pero antes de pasar a lo propiamente psicoanalítico, Freud empieza con dos apreciaciones de sentido común. Esto que estoy tratando de decir desde el principio del práctico, que ser, tomar una posición psicoanalítica requiere de una ética. Y esa ética, en primer lugar, tiene que hacer que el saber psicoanalítico no esté por encima del sentido común. No son contradictorios saber respecto del psicoanálisis, saber respecto de psicopatología y sentido común. Cuando se encuentran como en sentidos antagónicos estas dos cosas, algo no funciona bien, algo no se está haciendo bien. Esto es un criterio clínico bellísimo y muy cierto, para que después no nos agarre de prevenido decir, ay, yo quiero hacer una intervención psicoanalítica lacaniana y le voy a explicar o me voy a mandar una interpretación escandalosa y maravillosa y le voy a interpretar 5 o 6 sueños y... No, primero veamos esta cuestión de sentido común. Dice Freud, a cualquiera se le ocurrirá enseguida criticar que un médico, si se ve precisado a tratar a una señora sobre el tema de sexualidad, por la delicadeza de esta temática, primero el médico le dice lo que parece en solo una entrevista, dice Freud. Tendría que haber tenido un poco de tacto, de consideración. Me parece un detalle clínico maravilloso. Antes de podernos a pensar psicopatológicamente, con todo el saber psicopatológico, con todo el psicoanálisis, con todo Freud, con todo Lacan, con todos los autores que maravillosamente escriben y que nos dan grandes fundamentos para pensar nuestra práctica, hay algo que no se puede perder, el tacto y la consideración. Tratar bien, ser considerado, no decir de cualquier manera. Y el tacto viene, algo que va a desarrollar Winnicott más adelante, me quiero ir, pero la idea de sostén, de manipulación, como la mamá devota que lo sostiene y lo manipula de una manera tierna al hijo y no bruscamente. Y otra cosa que dice Freud, ahora bien, estos requerimientos coinciden con la obediencia a ciertos preceptos técnicos del psicoanálisis. Y además este médico habría desconocido o entendido mal una serie de doctrinas científicas del psicoanálisis. Lo técnico y lo científico. Como dos cuestiones importantes que la subraya. Freud, si ustedes lo ven en el texto, aparece con cursivas, ¿no?
y que a su vez, aún así, con poco conocimiento de la parte técnica, de la parte teórica, y con una praxis bastante poco psicoanalítica, poco ética, dice Freud, el coraje de este médico es, bueno, y eso no debe extrañarnos en los resultados que se tienen. Es decir, se agudizaron sus síntomas, ¿no? Bueno, sigamos un poquito más. Vamos a ir a las críticas científicas, que para nosotros poder entenderlas mejor, le podemos decir los aspectos teóricos que Freud le va a criticar. Básicamente es en relación a tres cuestiones: sexualidad, comunicación, mal diagnóstico. Con respecto a la sexualidad, en la página 222, dice, confunde a lo que llamamos en el psicoanálisis sexualidad con la idea de una sexualidad ampliada, presente desde la infancia. ¿Se acuerdan lo que les dije? Es un texto casi simultáneo a 3 ensayos, por lo menos cuando lo pensó, ¿no? Está el aspecto de que la sexualidad es una vivencia y marca representaciones en la tierna infancia. Esta idea de sexualidad ampliada, que no es el coito sexual entre un hombre y una mujer, el acto reproductor, ¿no? Y que incluso Freud dice, el concepto psicoanalítico de sexualidad es mucho más ampliado que el concepto que maneja o que se deja entrever de acuerdo a las intervenciones de este joven médico, ¿no? Y Freud propone que para que no haya malos entendidos, en vez de hablar directamente de sexualidad a secas, hablemos de psicosexualidad, para entender a la sexualidad en un contexto de registros psíquicos y de una configuración de una subjetividad puesta en juego, en la cual va más allá del acto sexual puramente. ¿Cuál es el problema del médico? Que quedó entendiendo la sexualidad como pene, vagina, comercio sexual, acto sexual. ¿Se entiende? Y desconoce o deja por fuera el efecto anímico, es decir, el registro mental del acto sexual. La segunda cuestión, esta cuestión de sexualidad en el psicoanálisis siempre tenemos que entenderla ligada a lo placentero, es decir, a la consecución del principio del placer. Que ¿se acuerdan como hablábamos del psicoanálisis 1, en la materia que tuvieron con Emanuel y con Milagros? Ustedes lo deben haber visto a esto, de que lo placentero, el principio del placer, es lo que rige el sistema inconsciente. Por eso es importante entender que el síntoma viene por un lado de lo inconsciente. Entonces, rápidamente no podemos darle una explicación consciente, que fue lo que hizo este médico, justamente. El segundo error, la segunda crítica, es con respecto a la comunicación. Fue inmediata. Fue, perdonen la expresión, sobre el pucho de la mascada. Lo primero que se le vino, pum, pumba, casi sin filtro, se lo dijo. Freud va a decir en este texto algo muy importante. Un criterio psicopatológico que se lo tienen que grabar porque les va a servir más que para rendir la materia, para cuando tengan que intervenir en tantos acompañantes terapéuticos o psicogerontólogos. El psicoanálisis no se trata de diferenciar saberes, un saber consciente y un saber inconsciente, que respecto al saber inconsciente rápidamente se le da una interpretación, se dice, esto significa tal cosa,
Y eso sería una representación demasiado ingenua. Por eso hay que soportar la apuesta analítica y entender que producir una interpretación lleva un tiempo. Si se tratara de saberes, dice Freud en el texto más adelante, dice, no hace falta el psicoanalista. Con que uno lea, con que uno estudie los textos que hablan sobre el psicoanálisis y que empiece a aplicarlo, ya bastaría. Sería como una especie de agarrar los textos del psicoanálisis de Freud, de los que ustedes van viendo en psicopatología, en psicoanálisis que el año pasado, y decir, bueno, es una especie de manual, se hace esto, 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 si te pica, te rascas, si te papá, causa-efecto, ¿no? Yo quería compartirle algo que traje, que es de otro tiempo de mi vida, cuando estaba en el seminario, este libro hermoso, maravilloso, de Charles Foucault, que es un monje del desierto, que relata de que en algún momento se quedan sin comestibles y van dos monjes de una ermita, que es donde rezan, viven y cosas, a otra a buscar víveres, comida, agua y demás. Y en la mitad del camino eh, se rompe el chip en el medio del desierto, y entonces toman la lastimosa, la mala decisión de separarse porque no sabían eh, si estaban más cerca de la aldea a la que tenían que llegar, a la ermita que tenían que llegar, al destino a llegar, o regresar y de la cual habían partido. Si algo caracteriza al desierto, no es como la ruta que va marcando un trayecto, no hay referencias. Por supuesto, ninguno de los dos llegó, y al pasar el tiempo, porque no se sabía nada de ello, lo buscaron y encontraron los dos monjes separados, muertos, desfallecieron, y en el medio del jeep. Y se encontraron con que habían estado caminando en círculo, espiralados. La situación analítica, por más que uno sepa mucho de análisis, por más que uno sepa toda la teoría analítica, todo Freud, todo Lacan, todo Melanie Klein, todo Winnicott, todo Eric Lauren, todo Miller, todos los grandes cráneos del psicoanálisis, no se puede hacer sin alguien que lo guíe, sin alguien que lo acompañe. Porque se da esto, con lo que decía Foucault, uno se pierde, ¿no? Y acá hay una observación clínica maravillosa de Freud, que dice que no es que el síntoma se va a erradicar con el mero hecho de comentar o de comunicar al paciente. Sus deseos reprimidos son estos. El inconsciente se manifiesta en usted de tal manera que generaron tal síntoma. La sola comunicación inmediata, lo único que puede provocar es lo que sucedió en este caso, agudizar el conflicto. Y Freud más adelante, y esto quiero que lo saquen en un texto, puedan aislarlo para que puedan decir cómo se comunica algo en la situación analítica. Y Freud da dos indicaciones muy precisas. La primera, que el paciente esté cerca por sí mismo de saber, de descubrir por sí mismo, por sí solo, esté prácticamente a un punto en el cual le es evidente los deseos inconscientes reprimidos. Es decir, podemos guiarlo, pero no diciéndole es sino ir orientando algunas situaciones para que él mismo llegue por él mismo.
Y la segunda, que es la que a nosotros nos interesa, y vuelve a hablar acá de la transferencia, Freud, es que cuando la relación transferencial ya está verificada. En la página 225 está esto, ¿no? Es cuando el apego al médico, lo pone entre paréntesis, transferencia, haya llegado al punto de que el vínculo afectivo con él le imposibilite una nueva fuga, es decir, que el paciente esté contenido en la situación transferencial. La transferencia no es algo que creamos, es algo que la descubrimos en la situación analítica. Y a su vez, en algún momento la tenemos que verificar para decir, bueno, en este momento yo estoy habilitado para hacer o participar o sugerir algo, decir, me parece que podés hacer tal cosa, ¿no? Que con respecto al mal diagnóstico, es la más polémica de todas, porque Freud dice que, bueno, antes de que lleguemos al mal diagnóstico, quiero decirles que lo interesante de la crítica que hace Freud es que más adelante a cada aspecto teórico se le une falla de la aplicación del aspecto técnico del proceder. ¿Se dan cuenta de cómo Freud lo teórico va unido a lo práctico? Digo esto porque muchos de ustedes ya están en las materias finales, que se llama práctica en, y que ustedes dicen, bueno, esto no tiene nada que ver con lo teórico. No es tan así. Toda práctica está sostenida, está sustentada por algo teórico. Y a su vez lo teórico nos ayuda a reflexionar respecto de la práctica. Esa disyuntiva teórico-práctica, en realidad en algún momento, en algún punto se tienen que unir. Con respecto al mal diagnóstico, vamos a avanzar, vamos a hacer algunas precisiones. Dice, según el criterio del joven médico, la dama lo consultó porque se quejaba de todo, sobre todo de estados de angustia. Y probablemente él, el joven médico, supuse que padecía una neurosis de angustia y juzgó legítimo recomendarle una terapia somática, que son estas 3 boludeces atómicas que le dice, volvé con tu marido, búscate un amante o la masturbación. Según el criterio de Freud, dice que no todo el que padece angustia necesariamente reproduce una neurosis de angustia. Ese diagnóstico no puede inferirse del nombre. Es decir, porque se trata de angustia, no vamos a decir rápidamente que es una angustia. Es preciso saber qué fenómenos constituyen una neurosis de angustia y distinguirla de otros estados patológicos que también se manifiestan por la angustia. Porque si vamos al caso, la angustia está presente en todos los cuadros clínicos. El tema es distinguir, va a decir Freud, o nos va a dar a entender Freud, es de qué manera se presenta, cómo aparece ese fenómeno. Y acá está la parte que yo les digo que es un poco complicada, porque este texto está escrito en 1910. Freud viene escribiendo y viene variando la primera nosología, que ya la vamos a repasar, después introduce ciertos cambios y termina de elaborar, si ustedes ven en la nota 2 y la nota 3, al pie de página 224, toda una serie de elementos que los elabora en este año, en 1910. Entonces, el médico tendría que ser un tipo muy actualizado, que va leyendo a Freud prácticamente en el momento que Freud va escribiendo para poder hacerse el criterio de Freud. Por eso digo, este criterio de Freud nos sirve hoy a nosotros. En su momento es entendible que el joven médico que poco sabía de psicoanálisis también no era un estudiante de Wader que lee poco, perdón por la referencia, sino que en realidad
había poco escrito y a su vez en la época, hasta que Freud terminaba de escribir, lo editaba y eso se traducía y llegaba a otros, y a su vez hacía un trabajo de interiorización, no era tan fácil, ¿no? Bueno, hecha esta salvedad, Freud dice, mi impresión es que referida dama suma de una histeria de angustia, sobre todo también la plena justificación de tales distingos noxográficos reside, y acá no lo termino de leer como lo dice, porque me aparece un cartelito a mí, no sé si a ustedes le aparece, no, va como más rápido ahí. Reside en la plena justificación. Apuntan a otra etiología y una terapia diversa. ¿Qué es lo que quiere decir Freud? Y con esto quiero cerrar una idea sobre el diagnóstico de una manera muy clara. El diagnóstico no predica ontológicamente. El diagnóstico son una serie de categorías clínicas. ¿Sabe qué quiere decir diagnóstico? Viene del griego dia, a través, gnosis, conocimiento. Es decir, es algo, es una serie de cuadros clínicos de los que yo tengo conocimiento, a partir de los cuales trato de sacar de leer una situación particular, un padecimiento particular de una persona, ¿no? Los distingos nosográficos apuntan a esto. Etiología quiere decir la procedencia. Algunas apreciaciones propias de la psicopatología. La neurosis de angustia como concepto nociológico, como categoría clínica, es un invento de Freud. Nace en el terreno del psicoanálisis. Es una neurosis actual. ¿Se acuerdan la primera nosología freudiana? Freud divide agua, es decir, las neurosis actuales que podemos encontrar recientes al ocasionamiento y la neurosis de defensa, en donde hay el motivo de defensa y hay dos tiempos, en los cuales un tiempo pretérito hay que recuperarlo, seguramente en el periodo de la infancia. Los síntomas de la neurosis de angustia, en el momento que alguien está angustiado, no son interpretables, por lo cual no son abordables por el psicoanálisis, en el sentido de que hay que desmontarlo, sino que lo que hay que hacer es hacer un despliegue del síntoma para que el síntoma hable y más adelante, cuando el síntoma haya hablado, haya mostrado, haya hecho, ahí sí podemos hablar de un sentido, de una interpretación. ¿Se acuerdan lo que dijimos de Lacan? Llenar de interpretaciones, la excesiva interpretación llena de sentido y lo que hace es que el síntoma cada vez sea más fuerte. La conformación de los síntomas, la histeria y la obsesión siempre tienen que ver con el componente de la sexualidad, con lo real. Y esto es en sentido inconsciente. Lo real, tanto para Freud como para Lacan, tiene que ver con dos cosas: sexualidad y muerte, lo que no se puede representar. Un problema de la angustia y de las dos teorías de Freud sobre la angustia es que en la primera Freud va a decir que la angustia es el resultado o el síntoma de la angustia es consecuencia de la represión. Y luego en la segunda teoría va a decir no, primero sobreviene la angustia y porque no soporta la angustia, que es la angustia de casación, luego reprime, ordena de manera distinta. Lacan va a decir que la angustia es lo real, que de todos los sentimientos, todos los sentimientos nos engañan, menos uno, la angustia. La angustia es el único sentimiento que no nos engaña.
todos sabemos que cuando sentimos angustia, esa angustia y no otra cosa. Ustedes se dieron cuenta que estamos enamorados, no sabemos si me gusta, si no me gusta, estoy confundido, no sé, entiendo, no entiendo con respecto a la clase, me voy llevando con el tema o siento que es chino básico, no entiendo nada. Uno tiene que reflexionar. Ahora, con respecto a la angustia, la manifestación de la angustia, por eso este lugar en la psicopatología es fundamental, porque angustia es angustia y no cabe la posibilidad que sea otra cosa. Esa angustia no es otra cosa. Bueno, por último, ya quiero ir cerrando para que ustedes puedan ir teniendo en cuenta la neurosis de angustia en la primera nosología freudiana. El término neurosis actual se opone a psiconeurosis y designa con ello perturbaciones que no tienen origen en la prehistoria del sujeto, pero al igual que esta, tienen una etiología sexual. La etiología es sexual, pero sin prehistoria. Esa es la diferencia. En parte, la neurosis de angustia es consecuencia de la inhibición de la función sexual. La neurosis de angustia es considerada por Freud, junto con la neurastenia y la hipocondría, las dos formas de neurosis actuales. Las otras, la histeria, la neurosis obsesiva, la fobia, son neuropsicosis de defensa. Por otro lado, la neurosis de angustia está constituida por síntomas o equivalentes muy rudimentarios de exteriorizaciones de angustia. Por eso se denominó neurosis de angustia. A este complejo que cabe separar de la neurastenia es como que hay baja líbido. Es como perdón por cómo lo voy a decir, pero para que lo entiendan, la enfermedad de los pajeros, de los que se masturban, los onanistas, es decir, es área que te gasta tanto líbido por las vías subcorticales, por otras vías, y en algún momento no tiene la libido necesaria. Entonces siempre anda como desganado. Y por el contrario, la neurosis de angustia hay como una sobrecarga. Es demasiada la tensión sexual, la acumulación de excitación que produce angustia. ¿Por qué? Porque no permite, no admite la derivación psíquica. Se conjuga con el más nítido aminoramiento de la libido sexual del placer psíquico. Y acá quiero hacer una distinción muy fina. Tal vez ustedes la tienen, tal vez no. Tal vez Fernando la hizo, tal vez la aprendió en el psicoanálisis. La diferencia entre líbido y pulsión. Cuando Freud habla de líbido, habla de pulsión sexual. Cuando habla de pulsión, es más amplio. Habla de pulsión de conservación, según la primera teoría de la pulsión, y la pulsión de reproducción, o en la segunda manera de llamar, pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Cuando hablamos de libido, hablamos de la función sexual, de lo amoroso puesto en juego. El mecanismo de la neurosis de angustia de buscarse es que es desviada de lo psíquico, la excitación sexual somática, y por el empleo normal produce angustia, produce displacer, produce dolor, padecimiento. Entonces, ¿de dónde proviene la neurosis de angustia? Sobreviene por acumulación de una tensión psíquica demasiado exagerada, demasiado intensa, que no tiene un mecanismo psíquico que lo pueda desgastar, que lo pueda resolver. Influye sobre la vida psíquica de una manera bien regular esta especie de expectativa angustiada, de fobia, de esta hiperestesia. Cae un alfiler y se lo escucha. Y hay exteriorizaciones regulares. Bueno, un último aspecto para ir cerrando el texto. Son importantes las notas de pie de página 2 y 3 en la página 224, frases misceláneas que Freud va dejando en este texto,
es que al final, en el anteúltimo párrafo, Freud propone en 1910, que es el año que se escribe este texto, la creación de la IPA, la Asociación Psicoanalítica Internacional, que regule, que de alguna manera forme analistas para que no intervengan salvajes, para que no sean cualquier desprevenido que anda alegremente por la vida diciéndole a cualquier cosa, tipo revista para ti, te duele la cabeza, tomate un Ibupirac, sino que haya una formación, si bien se concibe como algo académico, universitario todavía, pero así seria. Una frase, cuatro frases que yo leí que me parecen maravillosas, muy buenas. En la página 225, una intervención psicoanalítica supone un prolongado contacto con el enfermo. Supone soportar en el tiempo y no tener la expectativa de demasiado rápido, demasiado apresurado, decir cualquier cosa en cualquier momento. Cuando ustedes trabajen como acompañante terapéutico, como psicogerontólogo, van a ser expertos en esto. Antes de cualquier intervención van a decir, bueno, yo estoy avalado por haber permanecido y soportado con mi presencia y que haber verificado la transferencia con mi acompañado, y por eso estoy habilitado para que esta intervención vaya en la dirección de la cura, no sea una intervención salvaje. Otra cosa, muchas veces se dan consejos erróneos y nunca se está en condiciones de corregirlo todo, de entenderlo todo. Cuando alguien dice, yo entiendo todo, yo sé todo, me ha pasado de haber escuchado de gente que ha ido, por ejemplo, a psicólogos, y el primer día, es bárbaro este psicólogo, el primer día me dijo que lo que a mí me pasa es esto y aquello. Ay, por Dios, ese psicólogo está haciendo intervenciones salvajes. Otra cuestión que yo he escuchado mucho de pasillo y de estudiantes de psicología, y que por ahí uno es corajudo con dos textos de Freud y ya empieza a psicoanalizar al perro, a la madre, a la pareja, a la vecina, y le dice, vos lo que tenés es un Edipo mal resuelto. Me encantaría leer el texto de Freud o de Lacan, y le doy un premio al que lo encuentre, en donde dice que el Edipo se resuelve. Menos mal que no se resuelve. El Edipo nos acompaña toda la vida, queda en nuestro inconsciente. Es el fundamento de la transferencia, porque esto que decíamos, la transferencia son mociones pulsionales, es porque está el complejo de Edipo operando ahí, ¿no? Es necesario familiarizarse con la técnica y más allá de los libros. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que estudiar poco? No. ¿Que hay que estudiar mal? Tampoco. Por supuesto que hay que estudiar. Pero a su vez también hay algo artesanal. Hay algo que tiene que ver con el procedimiento. Y eso se aprende estando en la cancha. Eso se aprende estando en la situación. Eso se aprende cuando ustedes hagan un acompañamiento, dos acompañamientos, tres acompañamientos, tengan sobre el hombro una serie de intervenciones, entonces cada vez más van a tener intervenciones mucho más interesantes. Otra cosa que yo he visto también que por ahí en los congresos llevan los casos, algunos, y dan un montón de datos. Si ustedes vieron, lo hice adrede, esto de ponerle, Freud da 3, 4 datos. Puede ser una mujer cualquiera de la Viena imperial en la que vivía, que era una ciudad gigantesca, Freud, porque da datos muy escuetos. Yo he visto incluso psicólogos, acompañantes terapéuticos, psicogerontólogos que van y quieren contar un caso y dice, alguien muy importante que juega al básquet en un reconocido club de la ciudad de Paraná, y tienen que atar 2 o 3 datitos y ya se llega a saber quién es.
Eso también es una intervención salvaje. Es poner, subestimar. Uno puede, y acá está, para eso también está la idea de caso que les traje. Uno puede extrapolar de la técnica, de la parte práctica, de la praxis que uno va realizando, un caso con 2 o 3 referencias y hacer andar un montón de teoría y transmitir y enseñar a los demás un montón de cosas sin dar demasiados datos. En parte, esta idea del tacto, que Freud la va a tratar en la última frase que elegí para compartir con ustedes, es que mediante estos preceptos técnicos bien determinados, el psicoanálisis sustituye el inaccesible tacto médico, esto es decir, bueno, el tacto médico es como para empezar, es interesante, es tratar bien, digamos. En lo que en lo que se pretende ver un don demasiado particular, demasiado grande. Todavía estamos lejos de tener tacto. El tacto es por donde empezamos. Ahora, para llegar a la situación analítica, tenemos que establecer la relación transferencial, verificarla y a su vez ser cuidadosos. Y acá este texto tiene una serie de conceptos clínicos muy lindos, muy valiosos, que me parece que les puede servir y que ojalá que les sirva. Así que la idea es que lo lean y que puedan aprender mucho de él. ¿Algún comentario, alguna consulta, alguna duda? ¿Siguen ahí? Sí, acá estamos, profe. Bueno, ¿Estuvo buena la clase? Eh, Creo que nos sirve a todas como para tener por ahí, masticarlo un poquito más cuando lo leamos. Yo en Google busqué y me aparecen muchos resúmenes, no algo concreto, y tengo miedo de leer por ahí algo que no corresponda. No sé si hay alguna página en particular que pueda usar. no. Yo los textos creo que Fernando los sube a un OneDrive, pero no obstante, los textos que trabajemos en el práctico, muy buena tu intervención, Geraldine, porque me va a permitir darle el texto con el que yo trabajo, que a su vez que es una fuente confiable. Yo no sé si tienen un grupo WhatsApp, si lo suben al aula. Yo no tengo edición todavía porque estoy nuevo, recién me incorporé de la página, entonces no lo voy a poder subir. Pero si ustedes quieren, alguno de ustedes que me tenga en Facebook o que me escriba un mail, yo acá en el comentario le escribo mi dirección de mail, escriban un mail y yo se los paso a este y a todos los textos que vayamos trabajando para que ustedes puedan trabajar con el texto este, como corresponde, ¿no? Y pueda ser productivo. Claro, más que nada porque por ahí hace ciertas, digamos, como que remarca ciertas páginas y elementos que, bueno, uno descarga por ahí algún texto que al no ser el que se está trabajando, por ahí se pierde de esos elementos que son importantes. Así que, bueno, muchas gracias, profe. Sí, también no tengo problema, pero no para que ustedes no lean el texto, de pasarle el PDF que estuvimos trabajando. Pero es para que ustedes lean el texto. ¿Me entienden? No, no exime. Yo hice un recorrido que es una apuesta didáctica, pedagógica, para tratar de introducirlo a ustedes. Si tuviera tiza y pizarrón, los que me conocen, yo soy amante de la tiza y del pizarrón. Re maestra ciruela son. Pero como no tengo, voy a este recurso. Se los puedo también facilitar. Pero quiero que ustedes hagan un compromiso ético de que con esto van a leer el texto, no van a estudiar de ahí como si fuera un resumen. Sí, profe, sí se entiende. Otro comentario, otra idea, alguna pregunta, algo que no se haya entendido. No, Rodri, la clase estuvo bastante clara. Ahora solamente me falta leer el texto para poder aclarar unas ideas nomás, pero bastante clara. Bueno. De todos modos, yo voy a hacerlo, coordinamos con Fernando
vamos a subir la clase para aquellos que no pueden estar. Yo sé que, por ejemplo, algunos por ahí, yo busqué un día que los de segundo y tercero no tienen clase, pero algunos pueden estar ocupados, trabajando o lo que fuere. Vamos a grabar. Me interesa que puedan participar de la clase para que puedan intervenir y hacer sugerencias o decir, bueno, hay algo que no entendí. Por ejemplo, ahora yo tenía un montón de conceptos, para mí están todos claros. Ojalá que también puedan estar para ustedes. Entonces, por ahí sería bueno que para la próxima clase vamos a trabajar nuevas puntualizaciones. Para el que me escriba, yo ya puse el mail, yo ya les voy a mandar este texto, el, el PDF que estuvimos trabajando, viendo acá, y también les voy a mandar el texto del martes que viene. Así ya lo van leyendo y después, bueno, si ustedes van viendo en el programa y hay un texto que no, que se le hizo muy difícil y no lo entiende, también pueden proponer. Entonces, yo recomiendo que busquen todos los textos, busquen la unidad, busquen todos los autores, y si por ahí dicen, bueno, es conmigo que tienen que decir, está el texto, por ejemplo, de Maleval, que no se entiende nada, no sabemos ni por dónde empezar, ¿cómo hacemos para entenderlo? Bueno, eso me lo plantean a mí y lo trabajamos en el práctico. Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Alguien quiere decir algo más o si no, damos por cerrada la clase? No, Rodri, para mí todo muy claro. Bueno, me alegro, me alegro. Deben estar con un vino tinto, una cerveza o algo porque nadie prendió cámara y nadie participó. La próxima suelta la lengua. Ya me conocen. Bueno, la idea es que podamos hacer esto un poquito más fluido. Gracias por recibirme. Para mí es una gran alegría dar esta materia y espero que, como todo lo que he hecho en mi trabajo en la facultad, les sirva mucho a ustedes y los ayude a recibirse y a ser mejores profesionales. Gracias, profe. Bueno, nos vemos el martes que viene. Sí, Camila. No, que gracias por lo que dijo. Bueno, de nada, de nada. Al contrario, muy sentido lo mío. Ahora me voy a tomar un poco de alcohol en gel para festejar. Eh, bueno, los espero el martes que viene. Comparta con los compañeros lo que trabajamos. Ya voy a ver qué es lo que hago con esta clase, si la bajo y la subo a YouTube o se la doy a Fernando para que la suba al aula y que quede ahí. Y escríbanme en el mail ese, así le paso todo el material para ir trabajando. Y también ustedes, para la próxima clase, tienen una tarea. Revisen el programa y vean si hay algún texto que ustedes quieran. Tengo 3 caminos para elegir los textos a trabajar. Uno, los que recomiendo obviamente el titular de la cátedra, Fernando. Segundo, lo que ustedes me sugieran para entender mejor y que ustedes vean que es más difícil de entender. Eso elijan, les conviene a ustedes elegir lo que les parece más difícil. Y tercero, que la tercera opción, y es de descarte, son los que a mí se me canta. Y los que a mí se me canta por ahí no son los que le van a servir más a ustedes. Entonces, prefiero que Fernando proponga o propongan ustedes. Así que espero que para la próxima clase, que revisen el programa, me digan, nos gustaría que trabaje tal texto. O si hay algún texto del primer cuatrimestre que no entendieron ni medio, bueno, me lo dicen. Así vemos como aunque sea, hacemos un videito de 10 minutos y yo después se lo subo a YouTube para no quemar los prácticos estos de la segunda parte del año, pero que ustedes por lo menos tienen alguna referencia para leerlo. Bueno, que pasen una buena semana, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, profe. Hasta luego.
No, todavía no detuviste nada acá. Ah, Acá tiene que grabar.